de la macroscopía, miren, este es un tremendo nódulo tumoral, medio redondeado, ¿no? Irregular, compacto, blanquecino, no sabemos dónde está, puede haber estado en el cervix, puede haber estado en el región inguinal, puede haber estado en el mesenterio, pero es un tumor bien delimitado, compacto, blanquecino. Tomamos un corte y ¿qué les parece? Ese es el ganglio. ¿Está igualito que el ganglio normal? No, ¿no es cierto? ¿Dónde están los folículos linfoides? No hay, pues desapareció. Eso significa que este ganglio linfático está proliferando irregularmente, propio de una neoplasia maligna. Y vemos, pues, acá deberían estar los folículos linfoides. ¿Dónde están? No lo veo. Acá también deberían haber. No hay, pero casi todo se ven más o menos oscuros acá. Acá una zona más clara, pero no tengo la zona cortical ni la zona medular. Además, en el ganglio, ustedes han visto esa bolita, ¿no? Bien redondeadita, no tenía estas zonas blancas, ¿ves? Miren, ¿no? Unas bandas gruesas del tejido fibroconjuntivo. Entonces ya tenemos una masa tumoral ganglionar cuyo estudio histológico nos revela una distorsión de la arquitectura histológica normal del ganglio, con presencia de unas bandas de aspecto fibroso. Esto va a ser de gran importancia para ver el primer tipo de linfoma, que se llama el linfoma de Hodgkin. Entonces, cuando veo esto, o vemos esto, sobre todo esta banda gruesa, es muy sugestivo de que esto sea un linfoma de Hodgkin, pero todavía no puedo decir eso, así es Hodgkin. Ya, un gato, bandas gruesas, de fibrosis. Miren acá esto, ¿ven? Miren esto. ¿Dónde están los folículos? Nada, ¿no? ¿Qué se ve? Como si fuera todo uniforme, totalmente homogenizado. Eso es propio, pues, de una proliferación de las células del tejido linfoide, y ya veremos qué tipo de células, ¿no? Ahí tenemos que ver si es B, si es T. Otro campo. Aquí estamos viendo un nódulo, ¿ves? Un nódulo que tiene esas bandas que veíamos antes, que les decía que nos sugiere que puede ser un linfoma de Hodgkin, ¿ya? Porque el linfoma no Hodgkin no tiene esto, pero todavía no estamos seguros. Acá se ve una zona de mayor celularidad, aquí, ¿no? A ver, vamos ahí a ese lado. Miren cómo está todo, pues, homogenizado, ¿no? Casi todo homogéneo. No hay, como repito, no hay folículos linfoides, ¿no? Una proliferación a expensas de los linfocitos, ¿no? Crecidos irregularmente, pero aparte de los linfocitos, acá lo vemos un poquito más oscuros. Acá nos está llamando la atención estos espacios más claros. Miren, acá hay otro espacio más claro, por acá hay otro, donde con un poco de detenimiento podemos ver que aparentemente este tiene dos núcleos que no lo vemos bien. Este de acá también tiene su núcleo, que tampoco no se ve bien. Este de acá como si tuviera dos núcleos, ¿ven? Ya nos está llamando la atención eso. Vamos a acercarnos a eso. Y ahí está mejor, ¿ven? Miren las características de la proliferación del tejido linfoide, ¿ven? Todos son linfocitos. Por supuesto que estos linfocitos no son normales, ¿no? Linfocitos siempre bien redondito, bien definido, un núcleo medio excéntrico, pero acá núcleos un poquito grandes algunos, ¿no? No hay tanto pleomorfismo, pero aquí están esas células que antes veíamos grandes, ¿ves? El citoplasma medio claro, otra por acá, 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 y así hay varios. Acá en este campo entonces estamos viendo una distorsión de la arquitectura histológica del ganglio linfático, presencia de estas células grandes que parecen histiocitos, tienen el aspecto de histiocitos, son más grandes. Pero algunas de esas células, estas sobre todo, miren,
como si tuviera dos núcleos, ¿no? Que están pegados, ¿ven? Aquí uno y el otro ahí, con un puntito cada uno de los núcleos. Eso nos sugiere, como vamos a ver después a mayor aumento, a ver si hay otro, antes de pasar esto. Entonces, esta célula binucleada, bien clara, está como se ve, como dos ojitos que están pegados. Acá también, pero no se ve tan claro, ¿no? Pero siempre tiene esa tendencia, como si tuvieran dos núcleos. Acá ve también esta con esta, ¿no? Pero en este campo, aparte de ese trastorno de los linfocitos, vemos unas áreas, unas células bien rojitas, miren. Miren, ahí hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, y así por el estilo. Hay un montón de esas celulitas más rojitas. ¿Qué son esos? Eosinófilos. Entonces ya estamos encontrando varias cosas, ¿no? Eosinófilos, esas células binucleadas, distorsión de la arquitectura histológica normal del ganglio, linfocitos no normales, con pérdida del tejido de los folículos linfoides. Vamos a acercarnos un poco más, ahí está bien claro, acá miren, ahí están los linfocitos, ¿ven? No son normales, pero todos más o menos del mismo tamaño, un nucleolo prominente, pero no hay heteromorfismo, ¿no? Ahí está esta grande que tiene dos núcleos, como decía, como si tuviera dos ojos. Acá también, esta con esta, igualito esta de acá con esta. Estas se llaman las células de Riftenberg. Eso ya nos hace el diagnóstico de este caso, que es un linfoma de Hodgkin. Entonces, miren, ya hemos recordado todas las características del linfoma de Hodgkin, en la que vamos a encontrar básicamente estas células grandotas llamadas células de Riftenberg, que tienen aspecto histioide. Ahora, ¿cuál es la importancia de que yo diga que este es Hodgkin o es no Hodgkin? Es sumamente importante, porque el linfoma de Hodgkin, este que estamos viendo ahora, es el de comportamiento menos agresivo que el resto de linfomas. Este va a responder bien al tratamiento, porque acá lo que se trata es con quimioterapia. Responde bien y fácilmente puede la enfermedad, ¿no? Podemos controlarla. A diferencia del no Hodgkin, que ahora vamos a ver luego, es agresivísimo. Creo que ya no hay más de esto, ¿verdad? Ahí está, miren, por se ve las células de Riftenberg, ¿eh? ¿No? Esto se compara con los ojos de un búho. ¿No? Los ojos de un búho no son así pegaditos. Eso es, como repito, la zona de Riftenberg. Acá también se ve eosinófilos, miren, acá hay uno. Y también es propio de Hodgkin. Listo. Ahora vamos a la otra forma. El linfoma no Hodgkin. La presentación va a ser básicamente casi parecida al otro en el aspecto clínico, en el que miren estos ganglios, acá, esto es el mesenterio, ahorita el tejido mesentérico, el tejido adiposo. Miren estos ganglios, ya otros más grandecitos y otros grandotes, ya una gran masa multiganglionar. ¿Y cómo puede ser este tumor tan agresivo? Pues los ganglios han crecido enormemente y probablemente siendo así, será pues un linfoma no Hodgkin, pero tenemos que hacer el diagnóstico histológico, y no solamente histológico, sino el diagnóstico inmunológico. Esa es la única forma, como les he dicho, que podemos decir linfoma T o linfoma B. Bueno, ya hemos visto entonces, esta es una forma de linfoma no Hodgkin. Miren el ganglio, igualito que el anterior, ¿no? ¿Dónde están los folículos? Nada.
Está totalmente homogeneizado este ámbito. Casi todo parecido, una impresión de formar algunas estructuras medio nodulares, ¿no? Pero todo muy parecido, ¿no? Con este aumento. No tiene nada de grande normal. Nos hemos acercado un poco más y acá estamos viendo casi toda la población uniforme, ¿no? Bien parecida, probablemente ya lo veremos en mayor aumento. Ahí está el mayor aumento. Acá no hay esos histiocitos, ¿no? Esas células grandes, bien nucleadas, no hay las células de Riedensteinberg, no hay eosinófilos, no hay esa banda de fibrosis que veíamos al comienzo en el Hodgkin. Acá no hay todo este tejido linfoide. Y acá sí podemos ver un poco más. Miren este núcleo de este linfocito atípico, grandote. Al lado hay otro más chiquito, al lado también otro medianito. Otro bien coloreado, ¿no? Hiperpigmentado su núcleo, es decir, hay tendencia ya a cierto pleomorfismo, diversos tamaños nucleares, diversas coloraciones, ¿no? Acá lo vemos, como le digo, lo que les he mostrado en el Hodgkin, por lo tanto, este es un linfoma no Hodgkin. Acá necesariamente tenemos que hacer su estudio de inmunohistoquímica, porque quisiéramos saber qué población predomina acá, población T o población B. De eso va a depender el tratamiento que le dan al paciente. Igual con más detalle, miren, toda la población como no es normal esos linfocitos, ¿no? Todos están deformados, irregulares, con núcleo prominente, que no forman una estructura que normalmente debe estar ahí, ¿no? Un gran crecimiento, como siempre, en toda neoplasia maligna, desordenado. Otro campo, igualito, ¿no? Miren este linfocito con un núcleo prominente, este otro de un núcleo hipercromático, este otro núcleo irregular, ¿no? Y todos tienen esas características. Ya les dije que este linfoma es el más agresivo, bien difícil a veces, esto no responde al tratamiento, a base de quimioterapia. Bueno, entonces, como les digo, por lo menos tienen que saber diferenciar un Hodgkin de un no Hodgkin. Ahora vamos a ver otra enfermedad que se llama el mieloma. ¿Quién hace el seminario de esta semana? ¿Quién hace el seminario? Ahí está la señorita, entonces usted ya debe estar experto, ¿no? ¿Qué cosa es mieloma? Una osteolisis severa. ¿Ah? Osteolisis. ¿Qué señor? Es cuando las células plasmáticas van a empezar a aparecer más de lo normal. Muy bien, entonces es un tumor maligno parecido al linfoma, con la diferencia de que está constituido por células plasmáticas anormales, ¿no? El mieloma es una enfermedad desde el punto de vista clínico que no tiene una característica clara. Es bien difícil hacer el diagnóstico. Lo que pasa es que puede tener cefalea, malestar, fiebre, paciente usualmente de mayor edad, hace edemas, problemas respiratorios, es decir, una cosa que no es clara. Cuando se tiene esos casos, pues una de las cosas que hay que tener presentes es el mieloma. Ahora, hay dos formas, se puede decir, morfológicas del mieloma, porque el nombre, uno de los nombres que se utiliza dice mieloma múltiple, ¿no? Y el otro nombre es plasmocitoma. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mieloma, ya no es qué es, múltiple, ¿qué cosa es múltiple? No aporta. Es el mieloma. ¿Y plasmocitoma? ¿Ah?
localizable. Plasmocitoma es la misma cosa, con proliferación de células, pero localizado, un tumor localizable. ¿No? Esa es la diferencia. Siempre, como les digo, en estos casos el diagnóstico tiene que ser anatomopatológico. Ahí no hay diagnóstico clínico, diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces ya les dije que el cuadro clínico de estos pacientes, usualmente, como repito, pacientes de mayor edad, un cuadro clínico indeterminado, impreciso. Y hay un examen como el que están viendo ahí, que es de gran valor, ¿no? A ver, ustedes todavía no han hecho, están haciendo radiología, pero no. Sí. A ver, entonces, ¿qué ven ahí? A ver, se supone que hemos dicho entonces que el problema es óseo, ¿no? En el hueso, puede ser craneano, puede ser femoral, etc. Y aquí está el ejemplo de un caso de estos, en el que la destrucción del tejido óseo es porque hay una proliferación de este tejido tumoral. Acá hay un pedacito de hueso, una trabécula, un pedacito. ¿Cómo acá hay pedacitos? Como unas astillas se ha quedado. ¿Por qué? Porque el tumor está destruyendo al hueso. Pero es un tumor muy uniforme también, ¿ves? Podría ser parecido a un linfoma, ¿no es cierto? Porque más o menos es la línea de células. Podría ser, ¿no? Pero el linfoma usualmente no se caracteriza por esta destrucción así, la lisis del tejido óseo, ¿no? Nos hemos acercado y vemos la población celular muy parejita, igualita, todo uniforme. Porque si estamos en hueso, en la médula ósea, ¿qué cosas debemos ver? A ver, vamos a recordar lo normal también. ¿Qué debemos ver normalmente en la médula ósea? ¿Qué cosa? Trabéculas, ya hemos visto trabéculas. ¿Qué más? ¿Qué más hay en la médula ósea? ¿Qué hay en la médula ósea? Las plaquetas, ¿no? Entonces se va a ver alterado todo es el sistema hematológico cuando hay un compromiso. Si hacemos un examen de sangre simple, probablemente va a salir alterado, ¿no? Bueno, entonces estamos recordando lo normal en la médula ósea. A propósito de eso, cuando tenemos un paciente que tenga esto, lesiones líticas, le hacemos su hemograma, ahí vamos a ver cómo está glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Ya la morfología de ese tumor que estaba haciendo hueco a la cabeza, ¿no? Ya le dije todo uniforme. Si esto me dicen que es médula ósea, yo, ¿cómo puedo decir acá hay eritrocitos, acá hay leucocitos, acá hay plaquetas? No hay nada de eso. Está todo alterado. Porque todos son células que están muy parecidas, ¿no? Oye, se ve igual. ¿Y por qué diréis que esto es una expresión morfológica a base de células plasmáticas? A ver, ustedes conocen las células plasmáticas normales. Vamos a buscar una célula plasmática normal, ¿ya? A ver. Acá, miren esto, ¿eh? Una típica célula plasmática que tiene un núcleo redondito, excéntrico. Pero hay una más. Acá a su lado hay otra. Por acá, si buscamos con pacientes, deben haber otros. A ver, acá también hay otra, más o menos. Acá esta, ¿ves? Esta típica célula plasmática está muy alejadas, raras, escasas. Lo que predomina son esta, que ya es una célula plasmática grandota, anómala, ¿no? Si lo comparamos con la normal, y el resto muy parecido, casi muy parecidos todos. Esto es típico entonces de una proliferación de células plasmáticas propias del mieloma a células plasmáticas. Otra vista, muy parecida también, ¿no?
como insisto, les digo, si esto fuera un hueso normal, ahí deberíamos ver eritroblastos, deberíamos ver megacarcitos, ¿no? Deberíamos ver leucoblastos, no hay. Todos son células de aspecto plasmocitoide anormales. Acá se ve mejor todavía, miren. Miren esta célula plasmática, aquí, esta, ¿no? Acá hay una, está más o menos preservada. Pero a su ladito, miren, ¿cómo está su núcleo? Parece una araña, ¿no? Sí. Eso está diciendo porque es una célula francamente tumoral maligna que está creciendo descontroladamente. Y así por el estilo, ¿no? Acá todavía hay varias células plasmáticas que se pueden reconocer. Acá también. Pero ya estamos viendo que muchas de ellas tienen cambio en lo que les estaba mostrando, ¿no? Aquí está esta atípica. Parece que ya está en mitosis. Esta que tiene un nucleolo prominente, esa también nos está diciendo que está pues, en plena actividad, ¿no? Igual parecido, ¿no? Acá como si tuviera como un grano de café. Totalmente anómalo. Mayormente todo, como ven, es parecido, similar, monótono, de una población de células plasmáticas anormales. Listo, el mieloma. Primero, la definición. ¿Qué es leucemia? A ver, ¿qué es de células plasmáticas? Las leucemias de glóbulos blancos. De la médula ósea. Ya también ahora les mostrarán en la tarde las diversas variedades de leucemia que hay, ¿no? Es una enfermedad, por ejemplo, de los niños, es muy común. Las leucemias, hay leucemias, hay una variedad de leucemias. En los niños es una enfermedad no rara, ¿no? Y como ya hemos visto antes, y ahora insistimos, si el problema está en la médula ósea, la clínica va a ser fácil cómo vamos a reducir, ¿no? Ya hemos dicho que ahí están los glóbulos rojos, entonces, aquí también no había plaquetas, ¿no? Ya no coagula la sangre, tenemos aquí, le hacemos igualito que en el anterior su hemograma, y me va a salir la fórmula leucocitaria, ¿no? A propósito de la fórmula leucocitaria, ¿cuántos tipos de leucocitos tenemos? Porque todo eso nos va a salir en un informe de sangre, sí, claro. Macrófagos, neutrófilos. ¿Cuántos tipos de leucocitos tenemos? Ya hemos recordado, ¿cuántos leucocitos normalmente hay? Aquí, ¿no? Si acá están proliferando estas células que están formando la médula ósea, aumentará pues el número de leucocitos. A eso se llama leucocitosis. Una leucocitosis no siempre es leucemia. Lo más común, leucocitosis, por ejemplo, en un paciente que tiene un proceso infeccioso, respiratorio, digestivo, qué sé yo, se hace su hemograma una leucocitosis. 15.000, quizás hasta 20.000, pero ya con 20.000 ya la cosa está medio sospechosa, ¿no? A eso ya se llama reacción leucemoide, cuando ya está en cantidad, ¿no? ¿Por qué reacción leucemoide? Porque probablemente tenga que ver con esta enfermedad. Entonces, siempre insisto, los análisis no solamente lo interpretamos como análisis, sino es una correlación con la clínica. Porque si a mí me muestran un hemograma, como siempre, yo le digo por experiencia, ¿no? Siempre no falta que me dice, doctor, a ver, explíqueme qué me ha salido, qué tengo acá. Bueno, te digo, pues, le digo, bueno, primero yo tengo que tratar de explicarme bien, cuénteme qué cosa tiene. Si me dice que tiene fiebre, escalofrío, malestar, que tiene un poquito de leucocitosis, bueno, ya la explicación está fácil, ¿no? Probablemente sea un problema infeccioso. Pero si me dice, mire que frecuentemente un niño, bien se cae, se le pone morado. O a veces se cepilla el diente y sangra en cantidades. O le sangra en la nariz con frecuencia. Uy, caramba, ya estará las plaquetas por el suelo. Entonces hay que ver la cantidad de plaquetas, ¿ven? Entonces todas esas cosas tienen que ver en una correlación, como siempre les digo, entre lo que tiene el paciente y el examen que le han hecho, ¿no?
Bueno, volvemos a nuestro caso. Acá igual, ¿no? Acá hay hueso, y a diferencia del anterior, el que veíamos solamente un pedacito de trabécula, acá está la trabécula del ser así. Pero la médula ósea se ve muy oscura. ¿Por qué? Porque hay muchas células. Normalmente acá debemos ver pues, las 3 series, ¿no? Entonces hay una gran hipercelularidad. Es decir, que está creciendo algo que está creciendo mucho ahí. Nos hemos acercado y vemos que las células casi todas parecidas también. Pero quiero buscar acá, debíamos ver ya las plaquetas. ¿Dónde hay plaquetas? No hay ni una. Ni una plaqueta. Ni un megacariocito. Eso ya nos está diciendo mucho de esto, que esta médula está muy comprometida. Y ahí deberemos estudiar qué tipo de células son estas que están proliferando. Entonces, ahí viene la clasificación ya de las leucemias, que también son muchas, ¿no? Leucemia linfocítica, mielocítica, es de tanta variedad, dependiendo del tipo de células que predominan. Por supuesto que el tipo va a depender también para el tratamiento. No todos son iguales. Igual, ¿ven? Miren, siempre debemos ver megacariocitos, acá no hay ninguno, todos son células de estirpe leucocitaria, si bien es cierto no tienen tanta tipicidad, pero todo muy parecido, ¿no? Una monotonía. Eso no es propio pues, de una médula ósea normal, ¿no? Acá, a diferencia del anterior, no hay osteolisis, ¿no? La trabécula está preservada. Mayor aumento de todo lo que hemos visto, todos son células que están casi uniformemente parecidas en cuanto a su forma, en cuanto a su tamaño, pero no hay las otras. ¿Qué pueden ser estas? Probablemente células muy tempranas en su desarrollo de la serie blanca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el paciente? Aparte de que no hay plaquetas, estará sangrando, etc., le hacemos un examen de sangre y van a salir todos estos. Estos de acá se llaman blastos, que son células muy jóvenes, porque estos van a dar lugar a los leucocitos. Es una sangre periférica en que el que hace el examen, por supuesto si es un hematólogo mejor, se supone que está más preparado para eso, ya nos hace pensar de que acá lo que hay es un proceso proliferativo maligno de las series blancas, llamada leucemia. Bueno, eso es todo. Hoy pero no hay órgano. A ver, diagnóstico de órgano. Es ganglio linfático. Ganglio linfático. Tejido. Bueno, entonces aquí estamos viendo Ahí sí hay folículos gran número de folículos linfoides. Pero hemos visto que normalmente estos folículos, ¿dónde están? ¿En la corteza o en la médula? En la corteza. En la corteza, ¿no es cierto? Sí. Pero acá no, mira, están en toda parte. Está en la vena. ¿Por qué? Porque han proliferado, pero de caracteres normales. Hostias. Pero eso sí, con aumento de su tamaño, Hostias. ¿no? Folículo grande, ¿ven? Acá también otro. Y nítidamente se puede ver, esta es la zona central, ¿no? Más clara, la zona cortical, con una corona más oscura, todos igualitos, todos igualitos. Teóricamente, como les decía antes, acá deben estar los linfocitos B, y estos negritos deben ser los linfocitos T. Pero acá están conservando su morfología del ganglio linfático. Si conserva su morfología, simplemente aumentó de tamaño, aumentó de número. Cuando aumenta de número, ¿cómo se llama? Cualquier elemento que aumenta de número. Hiperplasia. Y cuando aumenta de tamaño, Hipertrofia. Hipertrofia. Entonces, probablemente acá tenemos los dos factores, hiperplasia e hipertrofia ganglionar. A esto, con el aumento que estamos viendo acá, ya dijimos, es una hiperplasia folicular linfoide. Es un cáncer.
Usualmente se asocia a un proceso inflamatorio o infeccioso. Crece el ganglio, pero no tiene cambios malignos, ¿no? Otra vista, miren cómo varían el tamaño. Bueno, pero todo siempre conservando su morfología normal, ¿no? Y a diferencia del linfoma que hemos visto, del plasmocitoma, no tiene nada que ver con eso. Mayor aumento de esos típicos folículos linfóticos. Hiperplasia folicular linfótica. ¿Otra vista? ¿Bonito? Mayor aumento de las dos zonas, ¿no? La zona centrofolicular se llama y la zona perifolicular. Es un mayor aumento para ver si hay cambio maligno y no hay nada, todos los linfocitos están conservados, normales. Ahora sí.